Hola niños, en este video quise explicar qué es lo que tienen que hacer en el SM 4.4. Entonces aquí en el video voy a explicar cómo es que tú puedes alistar los gráficos para poder crear cada uno de los gráficos lineales que necesitas hacer para SM 4.4 y al final cuando lo tienes completado lo vas a entregar a través de Schoology. Entonces quise empezar aquí con las 5 cosas que necesitas tener en cada gráfico que tú me entregas. La primera cosa es un título. Cada gráfico necesita un título. Me tienes que contar de qué se trata ese gráfico, porque si no solamente es líneas y puntos. Y eso no es suficiente. Los ejes. Tienes que decidir cómo es, en cuál lugar va a ir los datos. Entonces para esa parte tienen que recordarse que el variable dependiente va en el eje Y y que el variable dependiente va en la eje X. El intervalo entre cada una de las líneas y los cuadrados tienes que mantener los mismos números. Entonces, si tú estás diciendo que 2 de los cuadrados representan 2, tú no puedes en el siguiente 2 decir que esos representan 3. Los intervalos tienen que quedarse lo mismo. Identificación, tienes que poner una etiqueta diciendo qué está en cada eje. Entonces, si en un lado está temperatura, me tienes que contar que también está en el otro lado si eso es saltos. Y me tienes que también dar las unidades correctas. Entonces, si estamos hablando de temperatura, me tienes que decir si es de grados centígrados o de grados Fahrenheit. Y al final tienes que también escribir algo sobre la escala. Entonces, eso se trata de los números que tú escribes a los lados de los ejes, ¿ok? Y por favor, ten cuidado que cuando estés escribiendo los números, que lo pones ahí en la línea y no en medio de la línea. Entonces, 1 está correcto, 2 no. Y vamos ahorita a continuar con la siguiente, con el primer gráfico que tienes que hacer. Y el primer gráfico se trata de excursiones al bebedero. Entonces, como ustedes, me imagino, ya saben, es que cuando sube la temperatura uno va a tomar más y más agua. Entonces, eso es lo que vemos aquí. También, para poder comenzar, vamos a decidir en cuál eje va a ir cada pedazo de información. Entonces, todo lo que de la temperatura va a ir en la eje X y todo de las excursiones va a ir en la eje Y. Entonces, cuando yo veo así mi papel para hacer gráficos, a mí me gusta poner aquí el X y la Y. Así yo nunca me olvido cuál es cuál, porque de un descuido se puede olvidar uno. Y después voy a explicar qué está yendo en cada eje. Entonces, en el eje X voy a poner temperatura. Usted, por favor, escribe la palabra temperatura y aquí se pone de grados centígrados. Puedes escribir eso y puedes escribirlo como yo lo he escrito aquí. Y al otro lado son las excursiones al bebedero. Excursiones al bebedero. Por favor, escríbelo completamente. Y después, en la parte superior del gráfico, voy a escribir un título. Entonces, por favor, piensa de un título para tu gráfico. Ok, entonces ahora vamos a empezar a poner los números en el mismo intervalo aquí en los ejes. Entonces se empieza aquí con el 0. El 0 siempre va aquí en el parte bajo a la izquierda, porque esto representa algo que se llama el origen. Y esto es donde comienza el gráfico. Esto es el punto en donde X y Y están a 0. Entonces, eso porque tenemos que siempre pensar en este lado. Okay. Y ahora voy a empezar a poner aquí los números. Entonces, yo sé que para temperatura va a 0, 12, 24 y 36. Entonces, mi intervalo va a ser por cada 4 cuadrados voy a poner 12 y voy a subir por 12. Y voy a contar otra vez. 1, 2, 3, 4 y aquí pongo un otro subiendo por 12. Y en razón que yo hago esto, que yo estoy tomando el espacio y no estoy poniendo aquí 12, 24 y 36, es porque yo no quiero tener todos mis datos en un lugar bien pequeño. Yo tengo todo este papel, yo quiero usar todo el papel que puedo usar para hacer ese gráfico. Se ve mejor y vas a poder alcanzar más información cuando lo formas tu gráfico de tal manera.
Ok, ahora voy a hacer la eje Y. Entonces aquí voy a poner 2 y el intervalo aquí para mi eje Y va a ser 2 por cada 2 cuadrados. Entonces si usted quiere, puede pausar el video para hacer esto en tu papel. Cuando estás listo, empieza el video de nuevo para escuchar qué es lo que hago el siguiente. Ojalá ya todos hemos regresado aquí al video. Y ahora lo que vamos a hacer es nos toca trazar los puntos. Eso es como se dice cuando uno está poniendo los puntos del tabla de datos a un gráfico para crear un gráfico lineal. Entonces, el primer punto que voy a trazar es 0 de grados centígrados y 4 excursiones al bebedero. Entonces, pienso en el 0 para la temperatura y subo a 4 para las excursiones. El siguiente punto que tengo que trazar va a 12 y 5. Entonces empiezo otra vez abajo en el X, 12 y subo a 5. Y ahí tengo mis primeros 2 puntos. Ahora pausan y hago los últimos 2 puntos que les quedan en tu tabla de datos. Ojalá que ya han hecho eso. Ya les toca hacer una cosa nada más y ya completado este gráfico. Ahora tienen que hacer una línea que viene cerca a los puntos, pero no necesariamente tiene que tocar todos los puntos. Esta línea se llama una línea de ajuste óptimo. Y ahí hemos acabado con el primer gráfico que tienes que hacer en la página 23. El siguiente gráfico que tienes que hacer se trata de las ranas y las croabas que ellos hacen por cada minuto cuando cambia la temperatura. Entonces aquí podemos ver los datos aquí. Okay. Y aquí vamos a empezar a formar este gráfico también. Entonces no se olviden que tienen que escribir primero qué está yendo en cada eje. Entonces aquí en el X pongo mi temperatura. Voy a escribir cuáles son las unidades de medida para esto. Aquí al costado voy a poner croabas por minuto. Pero lo voy a escribir completamente. Así uno sabe qué está yendo aquí en el eje Y. Y ahora voy a poder comenzar con escribiendo los números aquí en mi eje X. Entonces yo puedo ver que mi temperatura va de 22 a 32. Entonces una manera que se puede hacer es, puedo ir de 2 cada línea y quizás tengo espacio suficiente. Pero la otra cosa que también puedo hacer es, yo puedo hacer algo que se llama una corte. Y en cortando este gráfico es como si yo estoy removiendo espacio aquí. Así yo puedo empezar aquí a 20. Y en haciendo este corte, estas dos líneas, eso me permite que ahora después del 20 yo no tengo que hacer cada cuadrado siendo 20. Yo puedo hacer un nuevo intervalo y todo por empezar con el corte. Entonces aquí voy a poner 24. Oh, perdón. 22. 24. Y 32. Ok, ojalá que están dándose cuenta que yo estoy siempre poniendo mi número ahí debajo de una línea, al costado de una línea. Entonces ahí tengo mi eje X con mis números ahí abajo. Ahora la siguiente parte que me toca hacer es alisar también mi eje Y. Entonces yo también voy a hacer otro corte aquí para poder empezar a 12 y después hacer lo que cada dos cajas representa 4. Y ustedes también pueden poner los números en cada una de las líneas, pero a veces nada más ayuda a mantener el papel un poco más ordenado si no estás escribiendo tanta información. Eso porque a veces vas a encontrar gráficos que tienen varias líneas, pero no hay número al final de cada línea. Ok, y ahí creo que estoy bien. Cada 4 va a representar 2 cuadrados en el eje Y va a representar 4. Okay. Entonces ahora, como hice antes, voy a poner aquí los primeros 2 puntos. Ustedes van a pasar el video y ustedes van a trazar los otros puntos también. Entonces voy a empezar con 22 y eso fueron 12 croabas por minuto. Ahí pongo mi primer punto.
23 llega a mitad de 22 y 24. Y después 14 es en medio de 12 y 16. Entonces voy a 23 y voy a subir a 14. Y ahí estoy. Si fue un 13 iba a ponerlo aquí abajo, pero fue 14. Ok, ustedes por favor pausan y también trazan los demás de los puntos. Ok, no se olviden que cuando terminan tienen que poner otro línea de ajuste óptimo que viene cerca de tus puntos, pero no necesariamente tiene que tocar todos los puntos. Pero con esa línea has completado. Lo que yo no quiero ver es que empiezan a conectar los puntos. Eso ya va a ser incorrecto. Okay. El siguiente gráfico que tenemos que hacer es uno que es un poco que involucra diferentes pasos. Entonces, primero, sí vas a crear un gráfico como todos los otros gráficos que has creado. Pero si ustedes se adelantan un poco y leen la siguiente página que viene, a este gráfico yo le estoy haciendo preguntas y tiene que usar el gráfico a responder. Y aquí pueden ver que tienen que hacer algo que se llama interpolación y extrapolación. Lo que estas dos cosas son predicciones hechas usando un gráfico lineal. Interpolación, extrapolación son predicciones hechas usando un gráfico lineal. Entonces, de esa manera es importante mirar en dónde tienes que hacer esas predicciones, porque aquí podemos ver que tenemos que hacer una predicción a los 12 minutos. Eso es importante porque podemos ver que aquí nuestros datos no llegan a 12, llegan a 10. Entonces, eso tenemos que tener en mente cuando estamos construyendo este gráfico lineal. Entonces, otra vez vamos a empezar diciendo qué está yendo cada eje. Entonces, aquí abajo yo tengo tiempo y voy a escribir la unidad de medida. Y después aquí yo tengo el peso y tengo que decir cuál es la unidad de medida aquí también. Un título por arriba. Ustedes van a decidir el título. Y voy a empezar. Entonces otra vez siempre se empieza con 0 y siempre se empieza aquí en este lado. Ok, ahora lo que voy a hacer es voy a empezar con mi eje X. Lo que yo voy a hacer es aquí yo tengo suficiente espacio, voy a ir por 2. Entonces cada 2 cuadrados va a representar 2. Ok. Y después me toca hacer el lado de la eje Y. Que aquí lo tenemos. Ok. Entonces con esta tenemos un diferente rango que el de abajo. Aquí vamos de 2.8 a 6.5. Entonces lo que vamos a hacer es vamos a hacer un otro corte como hicimos antes. Y aquí vamos a empezar con 2.5 y vamos a subir por 1. Entonces en 2 cuadrados voy a poner mi siguiente número que va a ser 3.5. Después a 4.5 y estoy subiendo por 1 cada 2 cuadrados. Okay, y hay un punto entre esos números porque tenemos decimales en nuestro tabla de datos. Ok, y ahora que tengo esto listo, yo ya estoy preparada por hacer mi gráfico. Sí, ok. Entonces siempre lo que voy a decir también es mirar bien, porque a veces tienes que hacer interpolaciones por el otro eje, pero vamos a continuar con esto. Ok. Entonces el primer dato que tenemos que trazar es 0 minutos con 6.5 gramos. Entonces vamos con el 0 y ponemos el punto en el 6.5 gramos. Ok, de ahí voy al siguiente dato que tengo y eso es 1 minuto con 5.5. 1 con 5.5. Y ustedes por favor pausen el video y siguen trazando los puntos aquí a su gráfico. Ok, ojalá que ya han regresado conmigo para ver el video. Entonces lo que yo voy a hacer ahora es nada más voy a explicar el siguiente paso que les toma hacer. Y para explicar el siguiente paso voy a poner algunos datos aquí que no están yendo en su lugar debido. Okay.
Entonces, como siempre, cuando tú acabas de trazar todos tus puntos, tienes que hacer una línea de ajuste óptimo. Entonces, en este caso, esa línea va a ir abajo, en vez de subiendo para arriba. Entonces, vamos a tener algo que se ve así. Y perdón, porque esto no debe de estar aquí. Okay. Aquí tengo mi línea de ajuste óptimo. En la siguiente página tienes que hacer interpolaciones y extrapolaciones, que otra vez son predicciones. Entonces, lo que uno tiene que hacer es, dependiendo de dónde te está pidiendo mirar, es donde tú vas a hacer la línea. Entonces, yo voy a ir de mi 12 y voy a subir arriba. Y aquí donde estos dos se unen, en ese punto es cuando yo voy a hacer la otra línea que va al otro eje. Y ahora yo puedo decir que para 12 minutos la masa iba a ser 3 gramos. Y eso es lo que yo tengo que hacer. Yo voy a sugerir que cuando ustedes hagan estas líneas para las interpolaciones, que ustedes por favor usen lápices de color, porque les ayuda a ver mucho más mejor y da mejor, resalta mejor contra el gráfico que está en blanco y negro. Ok, entonces ojalá que este video les haya ayudado, que tengan buena suerte completando SM 4.4.